La presencia y el tema que nos ha tocado hoy es instituciones formales e informales y básicamente he hecho una pequeña presentación de unas 14 diapositivas, una cosa así, más para incentivar el debate que para explicar una determinada realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que se pretende con esta presentación es clarificar conceptos y hasta cierto punto incentivar que en el espacio dedicado a las preguntas tengamos un diálogo lo más enriquecedor posible, ¿no? Yo, sobre instituciones formales e informales, siempre me he hecho una pregunta, que es esta pregunta, ¿no? ¿Determinan las instituciones el desarrollo económico? Bueno, definitivamente sospechamos que las instituciones determinan el desarrollo económico. La cosa es un poco demostrar y profundizar sobre el tema, ¿no? Pero la idea es afrontar esta pregunta y afrontar esta pregunta desde tres conceptos. Yo creo que al lado de las instituciones hay tres conceptos que no se pueden olvidar. Uno es el concepto cultura, muy relacionado con el concepto institución. Otro es el propio concepto de institución e instituciones. Y por último, el concepto nación, ¿no? Son tres conceptos que muchas veces se interrelacionan, son tres conceptos que tienen una relación o una conexión problemática a veces y, sin embargo, yo creo que son tres conceptos inevitables a la hora de afrontar el problema o la cuestión del desarrollo económico. ¿Qué afecta al desarrollo económico? Entonces, la idea de la ponencia es explicar o definir brevemente estos tres conceptos y acabar con una tesis, que es una tesis de un profesor de George Mason University que se llama Svetozar Sarpejovic y que se denomina tesis de interacción, como una propuesta alrededor de esto, ¿no? De las instituciones y de la relación entre instituciones y estos conceptos, ¿no? Sobre el concepto cultura es un concepto muy problemático, ¿no? Generalmente siempre tendemos a ir a las definiciones y bueno, aquí presento la definición de la Real Academia Española. La Real Academia Española está compuesta por brillantes académicos, filólogos y lingüistas, pero a veces no dan en el clavo con las definiciones y quizás el caso de la cultura sea un ejemplo nítido a la hora de ser analizado, porque cultura es un concepto bien complejo, ¿verdad? Como dice la Real Academia, es un conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Hay un sinfín de conceptos ahí problemáticos, porque, bueno, vida tradicional y pueblo pues son conceptos bastante problemáticos, pero, sin embargo, nos orienta, ¿no? A mí me gusta esta definición de Svetozar Sarpejovic, un institucionalista, un especialista en desarrollo económico, un autor encargado de analizar y explicar, si se puede, por qué prosperan unas naciones y por qué otras no prosperan. Y esta definición pues es más profunda, ¿verdad? Explica más cosas. Svetozar Sarpejovic define la cultura predominante en una comunidad como una síntesis de tradiciones, costumbres, valores, creencias religiosas y normas de comportamiento que han pasado y se han desarrollado a lo largo del tiempo. Nos clarifica más cosas esta definición de cultura, ¿verdad? Y con conceptos más claros podemos entrar con más confianza a un análisis en clave institucional. Pejovic dice, y esto es interesante, que las comunidades son heterogéneas. Pejovic usa metodologías individualistas de análisis, aplica dinámicas de individualismo metodológico. Lo importante es ver cómo se comportan los individuos. Entonces, claro, señala que, existen comunidades con culturas, si lo quieren ver así, mayoritarias, pero al final todas son heterogéneas. Hay mucha pluralidad en cualquier grupo comunitario o cultural, ¿verdad? La definición clave es esta, ¿no? Que es una institución. Y yo siempre opto por la definición de Douglas North. A mí es una definición que me encanta. Es una definición pequeña, es una definición que es muy clara a la hora de ser leída, todo el mundo la entiende, y es una definición muy útil. Nos ayuda realmente a analizar con cierta propiedad los fenómenos sociales, ¿verdad? Douglas North, que es ese señor con barba y con una cara muy... es un típico abuelito, ¿verdad? Douglas North define la institución como un límite artificial creado por los seres humanos. O sea, al final una institución es una norma o pauta de conducta que regula la interacción entre seres humanos. Las instituciones son normas. Es una definición muy económica, muy sociológica también, muy politológica también. Generalmente hay mucha confusión con la definición del concepto de institución. Hay gente que piensa incluso en edificios.
no tiene que ver con edificios, la definición de institución, tiene que ver con normas que regulan ¿qué? La interacción entre seres humanos. Ese tipo de normas es muy complejo y dependiendo de las normas que tengamos para regular la conducta entre seres humanos, dependerán también los resultados. Si las normas son buenas, se supone, a priori, que los resultados tendrán que ser buenos. Si las normas son malas, los resultados serán desastrosos, será un completo fracaso, ¿verdad? Este quizás es para mí el concepto central de mi presentación. Yo creo que el concepto central, a lo mejor, del debate que vamos a tener hoy, y sencillamente y sinceramente les recomiendo la lectura de Douglass North. Es un autor que explica muy bien las cosas. Hay un artículo histórico llamado Institutions, en el que el artículo empieza básicamente con esta definición. Hay dos tipos de instituciones, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Las instituciones son normas o pautas de conducta que regulan la interacción entre seres humanos. Pero, definitivamente, esas instituciones, por lo complejas que son de dos tipos. Un tipo, lo tengo aquí, es el tipo formal. O sea, hay unas instituciones formales. ¿Cómo entiendo yo el tema de las instituciones formales? El tema de las instituciones formales lo entiendo directamente asociado con el Estado. La formalidad a una norma o pauta de conducta que regula la interacción entre seres humanos se la da la mayoría de las veces el ente estatal. ¿Por qué? Porque el ente estatal tiene una particularidad que personalmente odio, pero que a muchas personas les gusta, que es el monopolio legítimo de la violencia, ¿verdad? Entonces, el no cumplimiento de esa norma o pauta de conducta implica un castigo por parte de la autoridad estatal. O sea, es el Estado el que cumple o incumple muchas veces el castigo frente al respeto o no respeto de una institución formal. Luego hay instituciones informales. Las instituciones informales son de naturaleza social y no estatal. Douglass North lo define como los tabúes. Hay tabúes sociales y los tabúes sociales regulan la interacción entre seres humanos. Hay costumbres y las costumbres regulan la interacción entre seres humanos. Por supuesto que nosotros podemos incumplir un tabú. El incumplimiento de un tabú no implica un castigo por parte del Estado. Porque obviamente no, de algunos tabúes sí, pero eso ya sería una institución formal. Pero otros tabúes no. Por ejemplo, en algunas sociedades emitir juicios contra algún tipo de religión, de la naturaleza que sea, ¿no? La religión definitivamente es una institución, impone normas de comportamiento y regula la interacción social para los creyentes, indistintamente del tipo de religión que sea, y yo puedo ir contra una religión y actuar contra los valores de una determinada religión. ¿Eso qué va a implicar? Bueno, la censura y una especie de castigo por parte de los seguidores de esa religión, ¿verdad? Quizás me puedan censurar y decir, pues este señor no es de nuestro grupo, este señor no comparte nuestros valores, este señor no tiene por qué estar con nosotros, ¿verdad? Pero eso es una institución informal, porque al final el Estado, que es el ente que tiene el monopolio legítimo de la violencia, no me censura por ese comportamiento. Entonces yo como individuo establezco un costo, establezco un cálculo de costos. ¿Qué quiere decir? Establezco un cálculo por el cual, si mis amigos creyentes, en este caso, son muy importantes para mí, yo voy a respetar sus creencias. Y voy hasta cierto punto a estar con ellos y a seguir parcialmente sus normas. Si mis amigos no son tan importantes para mí, me puedo saltar esas normas, esas instituciones de naturaleza informal. Algo similar podría ser con la familia, ¿verdad? Que es una institución social básica al margen del Estado. La familia tiene normas y nosotros podemos saltarnos las normas de nuestra familia, que son instituciones informales, y muchas veces pues eso tiene un costo muy alto, que es el dejar de hablarnos a lo mejor con nuestros papás o seres queridos, o el llevarnos mal con determinados miembros de nuestras familias si nosotros somos los que incumplimos las normas. Pero el Estado no va a estar detrás de nosotros diciéndonos, tienes que llevarte bien, ¿no? Serían tabúes y costumbres, esas instituciones informales. Luego, el último concepto, en este juego de conceptos y en esta relación de conceptos con el desarrollo económico, es el de nación. Nación es un concepto bien problemático. Y la definición que voy a dar de nación es una definición bien problemática. Porque, quizás por bagaje
personal también. El hecho de vivir en España, que es un problema es un país con grandes problemas identitarios, implica, y encima en la región que me tocó estudiar, en Santiago de Compostela, implica que hay muchos especialistas involucrados en definir con claridad qué es una nación, ¿verdad? Entonces la definición que he traído también es bastante sociológica, y para entender la definición hay que quitarse quizás dos prejuicios de la cabeza. El primer prejuicio es que las naciones son comunidades naturales. Pues definitivamente yo no creo que las naciones sean comunidades naturales, son comunidades artificiales, son construidas, nacen fruto de un proceso selectivo por parte de una determinada élite. El segundo prejuicio que habría que quitarse de la cabeza es, claro, si la nación es artificial y es construida, el nacionalismo no es expresión de la nación, el nacionalismo es una ideología política que construye la nación. O sea, los nacionalistas construyen naciones. Esta definición es de Ramón Maiz y Leah Greenfield. Es una definición hecha por aparece en un manual de Oxford dirigido por William Safran. Es un buen trabajo sobre nacionalismo. Y esta definición contempla eso, ¿verdad? Es un proceso de construcción de una comunidad. La característica nacional es que desarrolla vínculos de solidaridad. Creo que todos los que han viajado al extranjero, y muchas veces eso pasa con España, ¿no? En España, dentro de España, todos los españoles nos llevamos mal. Fuera de España, todos los españoles nos llevamos bien. Entonces uno está en España y todo el mundo está hablando mal de los vascos, o los vascos de los de Madrid, y los de Madrid de los de Cataluña, aunque los de Madrid son buena gente. Aquí hay uno de ellos, el siguiente ponente es madrileño y es una gran persona, como casi todos los madrileños. Pero la característica española hacia adentro es llevarse mal. Pero cuando estamos fuera hay vínculos de solidaridad. Generalmente los españoles tienden a construir espacios de solidaridad para los ciudadanos. El ejemplo de la emigración española en Guatemala es la beneficencia, ¿verdad? La beneficencia es sin duda un espacio y un vínculo de solidaridad entre gente que se considera de una misma nación, pero bueno, suele haberla en varios países, ¿verdad? El punto es que la nación es artificial y por ser artificial está siempre en competencia. El discurso nacional está siempre en competencia. En competencia con otros discursos nacionales, o en el caso español, con los catalanes y con los vascos, con discursos de naturaleza subnacional. Instituciones, cultura y nación van de la mano. Instituciones, cultura y nación van de la mano. La pregunta necesaria ¿es necesario cambiar las instituciones de un país para transitar hacia el desarrollo? Claro, esa pregunta es bien complicada. Porque si las instituciones son formales e informales, y hasta cierto punto las informales son nuestras costumbres, a lo que estamos acostumbrados a funcionar, y las formales son las leyes un poco que dicta el Estado, claro, cambiar todo eso parece complicado. ¿Es inevitable cambiar eso para llegar a un estadio, digamos, de desarrollo económico? Hay autores que dicen que sí. Son los que se conocen como deterministas culturales. Son personas con las que yo estoy profundamente en contra. O sea, yo no puedo creer que haya culturas condenadas al subdesarrollo y que haya culturas que por sus instituciones informales, por sus costumbres y por su cultura, son amigas del desarrollo, ¿verdad? Los que no creemos en el determinismo cultural creemos en otra cosa. Creemos generalmente que sí es necesaria una transición institucional para caminar hacia el desarrollo, pero que esa transición institucional no implica una ruptura con tus instituciones, ni con las instituciones formales ni con las instituciones informales. Implica una reestructuración, un cambio gradual. Y por eso presento la tesis de interacción, que es una tesis que a mí me ha parecido siempre muy interesante. Como les he dicho, es un trabajo que forma parte de la amplia obra de Svetozar Pejovic, un investigador del Mercatus Center de George Mason, una institución especializada en el análisis de las políticas públicas. Y la tesis de interacción muestra, a través de análisis de casos empíricos, sobre todo a través de los estudios de los países bálticos, los del norte de Europa, la relación que puede existir entre instituciones formales e instituciones informales. ¿Qué nos dice Svetozar Pejovic? Nos dice que la ley formal tiene que ir acorde con las instituciones informales, con las costumbres
y con las tabúes y con las reglas sociales de la familia como institución básica en un determinado país. Y que si la institución formal, esa ley o esa constitución, no están en armonía con las instituciones informales, estamos condenados al fracaso. Porque la sociedad va a ir por un lado y el Estado va a ir por otro. Una primera forma de romper esa dinámica divergente entre Estado y sociedad es armonizar las instituciones formales, que el Estado se adapte un poquito a la vida de la sociedad y no intente cambiar por vía coactiva, por el monopolio legítimo de la violencia, las costumbres, tabúes y formas de funcionar que tienen las familias en un determinado país. Con este discurso un poco polémico, porque esa relación entre instituciones formales e informales, y sobre todo cuando se enlaza con cultura y con nación, es bien polémico, afecta mucho a la identidad y en este caso relacionado con el desarrollo económico, finalizo la presentación. A mí me gustan las historias y quiero contarles la historia de 100 guatemaltecos recién casados que se embarcaron en un crucero e iban por el Pacífico Sur, cuando en eso vino una gran tormenta y la tormenta dio al traste con el barco en el que iban y entonces afortunadamente estaban muy cerca de una isla y entonces el naufragio se dio cerca de la isla y todos pudieron salvar la vida. Resulta que estos guatemaltecos eran recién casados y se habían ganado el crucero precisamente como premio al hecho de tener muy poco tiempo de casados. Ya se pueden ustedes imaginar entonces lo que sucede en esta isla desierta cuando estas gentes están ahí frente a la inmensidad del mar y frente a la soledad de la isla desértica, frente a la belleza paradisíaca de el Pacífico Sur y sin embargo con una mano atrás y otra adelante, como se dice, sin absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacen estas personas para sobrevivir? Bueno, primero hacen, como son recién casados, probablemente primero hacen lo que ustedes creen que hacen, ¿verdad? Pero además de eso, supongamos que estos deciden que van a tener que organizarse para poder salir adelante. Y entonces dicen, yo tengo muchas habilidades manuales. Yo tengo habilidades físicas, yo soy muy buen deportista y entonces empiezan a conseguirse y a procurarse lo más básico que el hombre trata de procurarse cuando está en una condición de apremio. ¿Qué cosa es? La comida. Ustedes saben que se dice que en la antigüedad el hombre pasaba 18 horas del día, de las 24 horas del día, tratando de conseguir alimento. Y estos hombres entonces se dedican a conseguir alimento. Y unos tienen peces ahí, salen de pesca, otros son recolectores y van a buscar frutas o cocos o qué sé yo. De repente alguien descubre que hay gallinas, guineas ahí en la isla también y entonces empiezan a juntar todos, cada quien aquello para lo cual es mejor. Y el que tiene mucha habilidad física probablemente sea el que se dedica a la pesca. Y aquellos otros que tienen mucha habilidad física también puedan cazar aves. De tal suerte que empieza a manifestarse ahí entre estos individuos ciertas habilidades naturales, ciertas habilidades innatas que desafortunadamente no han sido repartidas de forma igualitaria entre todos. Algunos son más hábiles que otros, unos son más capaces que otros para ciertas cosas. Y entonces, el resultado de esto es que las personas empiezan a desarrollar una incipiente división del trabajo. Y en esa incipiente división del trabajo, algunos tienen objetos que intercambiar. ¿Qué van a hacer con aquellos objetos que les resultan extra en lo que han cazado o recolectado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué los van a utilizar? Para intercambiar, exactamente. Para intercambiar con aquellos que tienen otros objetos, ¿sí?
Y entonces empieza a darse una suerte de trueque entre todas estas personas. Afortunadamente, las personas tienen diferentes habilidades, porque si todos fueran igual de ineptos, probablemente todos comerían frutas nada más y lo que pudieran recolectar. Pero hay unos que son más capaces que otros y entonces estos tienen la posibilidad de agregar a la ingesta proteínas, la proteína de la carne y de los peces. Muy bien, entonces tenemos ahí un problema resuelto, el problema de la comida. No resuelto a la perfección, pero más o menos está resolviéndose y hay una incipiente división del trabajo. Deciden además estas parejas del naufragio que van a dividirse la tierra que tienen para no entorpecerse unos a otros. Y entonces empiezan a asignarse pedazos de tierra. Y se asignan los pedazos de tierra según la disponibilidad y la capacidad que tengan para trabajar esa tierra. Van a manifestarse de nuevo diferentes capacidades. Algunos se van a fabricar una casa nada más juntando las hojas de una palmera para cubrirse y ponerse las hojas de la palmera encima. Pero otros tal vez un poco más sofisticados, otra vez más fuertes, más hábiles, con mayor ingenio, con mayor capacidad para el diseño, van a cortar o conseguir troncos y pedazos de madera y hacerse un rancho, una choza, de tal manera que pueda cubrirles de manera más plena frente a la lluvia o frente a las tormentas que hay en esas zonas tropicales. Bueno, tenemos realmente entonces otro problema resolviéndose, el problema de la vivienda. Y cuando están dedicándose a crecer algunos animales, a la cultura de animales, a la crianza de aves, etcétera, alguien llega con la queja de que se le perdieron unas guineas que él estaba creando. Y otro dice, sí, hay un problema, a mí también se me perdieron algunos objetos que yo estaba empezando a preparar y que todavía no los había presentado a todos ustedes. Bueno, sea como fuera, entonces lo que hacen es llamar a una junta. Y en esa junta del pueblo, de ese pueblo en formación, de esa comunidad en formación, uno dice, pues, tenemos que nombrar a alguien que salvaguarde las propiedades de los demás. Y entonces escogen al más grandote y al más mal encarado de todos y dicen, a este lo vamos a poner a que nos cuide. Y surge así el primer jefe de policía. Y este escoge a 2 o 3 otras personas que le ayuden a hacer patrullas en la noche para asegurar que nadie roba a otros y nadie quita a otros ni usurpa a otros lo que no es suyo. Bueno, tenemos entonces ahí un policía. Pero luego tenemos un problema de límites entre 2 personas que dicen, no, estas siembras que están acá eran mías. Y el otro dice, no, las siembras eran mías. De hecho, la semilla yo la había conseguido y estaba tratando de experimentar con esta semilla. Total, hay un conflicto ahí. Y en ese conflicto entonces hay que dilucidar quién tiene la razón. Y para dilucidar quién tiene la razón, se juntan otra vez todos y dicen, miren, necesitamos aclarar estos problemas. Y entonces escogen a la persona más prudente, más sabia, más respetuosa, el que piensa 2 veces las cosas antes de hablar, y dicen, este va a ser el árbitro que va a arbitrar entre nuestras disputas y diferencias. Y ahí tenemos entonces al primer juez en esa población o esa comunidad imaginaria que estamos presentando. Entonces tenemos a un policía y tenemos a un juez. Y con el tiempo, el juez se da cuenta que las
los problemas que tiene que dilucidar y las cosas sobre las que tiene que decidir son básicamente las mismas. Y entonces vienen a otra reunión y dicen, miren, yo ya me di cuenta que son básicamente los mismos problemas los que suceden acá. De tal manera que yo quiero proponerles a ustedes ciertas reglas. Y estas reglas básicas son reglas que tienen la capacidad de anticipar los problemas y que nosotros actuemos de tal manera que hagamos predecible la conducta de los demás y que hagamos posible que se respeten los derechos de todos. De tal suerte que entonces se propone él a poner por escrito todas las reglas según las condiciones en las que él ha participado, tratando de dirimir diferencias. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Bueno, lo que tenemos es un jefe de policía, tenemos un juez y tenemos una serie de principios más o menos generales que tratan de arreglar y anticipar los problemas entre la gente para que no haya más conflictos o para reducir el número de conflictos. A eso es a lo que nosotros le llamamos en general instituciones formales. Pero frente a la inmensidad del mar, frente a la belleza de la naturaleza, en esas noches en donde hay cielos tachonados de estrellas, entonces la gente se pregunta, ¿habrá esperanza para nosotros acá? ¿Será que algún día vamos a ser rescatados de toda esta soledad? Estamos juntos, pero sabemos que está la civilización allá. Y entonces alguien dice, miren, pues yo realmente muy religioso no soy, pero me gustaría realmente que hiciéramos algunas oraciones o hiciéramos algo realmente para ponernos en contacto con Dios, porque yo creo que Dios está presente. De hecho, Él nos ha rescatado, nos ha permitido llegar acá, por Él estamos vivos, de tal manera que debemos de alguna manera agradecerle y pedirle que eventualmente seamos rescatados del todo. Y entonces surge este individuo que se propone para conducir las oraciones y para dirigir la búsqueda de el más allá y de Dios, etcétera, y tenemos ahí el primer ministro de culto. Entonces, esta descripción es para salvarnos, esta descripción de hacernos una organización social, es para salvarnos de lo que en el pasado se llamó el estado de naturaleza. ¿Qué sucede cuando vivimos en el estado de naturaleza? No respetamos lo que ni la vida ni la propiedad de los demás. De hecho, un autor, Thomas Hobbes, dijo que en el estado de naturaleza, así, sin instituciones, sin este proceso que hemos descrito aquí, muy sencillamente, si ustedes quieren, hasta caricaturescamente, los hombres somos violentos, somos pobres, somos brutos, vivimos poco. Y esas características, de alguna manera, son las que tratamos de superar organizándonos por medio de instituciones. Hasta que alguien se acuerda de dónde viene y dice, pues que nosotros venimos de Guatemala. Y en Guatemala lo que teníamos era un presidente. ¿Se recuerdan tan alegre que era vivir en Guatemala? El presidente nos mentía a todos y nos robaba a todos. Alegrísimo de veras. Entonces debemos de alguna manera llegar otra vez a ese sistema. Vamos a nombrar a un gran jefe que nos resuelva los problemas a todos.
Y la historia de nuestro presidencialismo en América Latina ha sido mucho de eso, realmente. Cada 4 años nos vuelven a mentir. Pero alguien decide que ese es el sistema que quiere encima para que le gobierne y entonces lo pone en estas reuniones de grupo ocasionales que hay como moción, la cual es secundada y después es puesta a votación y gana la votación de que fulanito debe ser el presidente. Y ese presidente ahora tiene plenos poderes. Por supuesto, poderes que van por encima incluso de los poderes del juez. ¿Sí? Y entonces esos poderes le dicen ahora al gobernante que él puede decidir en dónde trabajar, cuándo trabajar, en qué trabajar, y empieza a meterse en cosas que no son realmente de competencia de las instituciones formales. Empieza a meterse en cosas que son de competencia de las instituciones individuales o personales o privadas. Y eso es realmente el principio de una pugna entre lo público y lo privado. Y esa lucha entre lo público y lo privado refleja fundamentalmente nuestra sociedad en Guatemala. ¿Sí? ¿Y por qué es que los guatemaltecos que tenían una sociedad incipiente que iba organizándose de manera saludable deciden tener un presidente para que les imponga el presidencialismo clásico como lo conocemos en América Latina? ¿Sabe Dios por qué? La única respuesta que yo tengo es porque la cabra siempre tira pa'l monte. Muchas gracias. Básicamente lo que hoy vengo a presentarles es el tema de instituciones y de la teoría institucional y su función en Guatemala. Yo he llamado a mi presentación Institucionalismo, una nueva teoría para comprender al país. Para que estemos todos en sintonía, básicamente la presentación tiene 3 partes. Una breve introducción crítica a la situación actual del mundo académico en Guatemala. Una segunda parte donde describo muy brevemente lo que yo entiendo como lo más importante de la teoría institucional para entender al país. Y una última parte donde les presento un poco estudios de caso que hemos trabajado en el CIEN y que yo he trabajado individualmente, donde hemos hecho uso de la economía, de la teoría institucional y para que ustedes tengan una mejor perspectiva de la utilidad de esta teoría. Comenzando un poco con el tema es el reto intelectual de Guatemala. Básicamente, ¿cuál es el reto de los guatemaltecos hoy desde un punto de vista académico? Y yo lo que quiero plantear es que básicamente después de la creación de La Patria del Criollo, que es un libro que escribió don Severo Martínez Peláez, que ya se murió, vivió muchos años en el exilio en México, los guatemaltecos no hemos desarrollado ningún otro documento o texto académico de esa calidad. Para los que no lo han leído, aunque no sean estudiosos de las ciencias sociales, vale mucho la pena. Está bien escrito, es entretenido, tiene un análisis neomarxista de la sociedad colonial guatemalteca, me parece particularmente bueno, aunque con las limitantes que les voy a comentar en la presentación. Pero básicamente, después de La Patria del Criollo, en la década de los 60, los guatemaltecos no creamos nada ni lejanamente tan bueno como lo que hizo Severo Martínez Peláez. Y yo propongo que hay un conjunto de hipótesis desde una perspectiva institucional para esto. La primera es, como ustedes saben, después de que Arbenz fue expulsado del país, los anticomunistas tomaron el control de la política de Guatemala
Y básicamente lo que se creó fue toda una política, pero también todo un marco institucional para perseguir, limitar y censurar al socialismo en Guatemala. Socialismo entendido como actividades proselitistas, actividades académicas y todo lo demás que ustedes se pueden imaginar. Básicamente, una de estas primeras instituciones, de estas reglas del juego que pusieron los anticomunistas en Guatemala fue la Ley para la Protección de Instituciones Democráticas. La idea era prohibir completamente tanto la creación de agrupaciones de cualquier tipo comunistas como la actividad comunista. Y en función de esta ley se persiguió a muchos intelectuales marxistas y neomarxistas de Guatemala, entre ellos don Severo Martínez Peláez, que se tuvo que ir a Puebla, México. Un segundo tema que yo les propongo como una hipótesis, no como una verdad, desde un punto de vista institucional, es que actualmente las instituciones universitarias tienen esquemas salariales que no cubren los costos de oportunidad de los profesores para hacer investigación. Básicamente yo he estado haciendo investigación en los últimos 5 o 6 años, gracias a que trabajo en un centro de investigaciones económicas, pero uno de los grandes problemas que miro en Guatemala, particularmente de las instituciones universitarias privadas, no de esta porque sé que tiene varios centros de investigación, es que hay una gran falta de apoyo a los profesores en el tema de investigación. Y eso básicamente lo que genera es que no hay incentivos para profundizar en debates más profundos o en profundizar en temas más importantes para el país. Tema número 3, y creo que tiene que ver un poco con la cultura, como hablaba Eduardo anteriormente, de los guatemaltecos, y es que no nos gusta hacer sentir mal a las personas, o somos muy susceptibles a las críticas, y eso es parte de las normas institucionales que tenemos en este país. Nos da miedo criticar la postura de otras personas, y usualmente cuando lo hacemos, en lo que paramos es en que la otra persona se siente ofendida, se siente mal, what so forth, se dice en inglés, no sé cómo decirlo en español, pero y demás. Entonces, estas son mis hipótesis. Una cuarta hipótesis que les digo también, si quieren ampliar un poco el debate académico, aunque fuera de esta discusión, es que el socialismo, o la teoría socialista, o la teoría marxista probó sus límites alrededor de la década de los 70, y esto lo pueden ver ustedes en los escritos de Nicolás Poulantzas. Si no lo han leído, léanlo, es particularmente bueno. Es uno de los neomarxistas más importantes, o el más importante en teoría del Estado. Básicamente, cuando ustedes leen su libro, no me recuerdo ahorita el nombre, disculpen, pero cuando ustedes leen sus textos, lo que se van a dar cuenta es un intento por forzar la teoría marxista para comprender muchos cambios en las sociedades que se dieron y que la teoría marxista fue completamente incapaz de entender. Ahora, brevemente, ¿qué es la teoría institucional? Básicamente la teoría institucional es la teoría que estudia las instituciones, como decía mi compañero Eduardo anteriormente, son entendidas como las normas del juego. Tal vez los abogados entienden un poco mejor lo que es el tema de instituciones como normas o como reglas de conducta, pero desde el punto de vista de la economía, de la ciencia política y otras ciencias sociales nunca se había estudiado tan bien. Y por eso es que Eduardo, perdón que lo mencione tanto, pero él trabajó mucho lo que yo trabajo, y es a partir de más o menos la década de los 80 con Douglas North, Premio Nobel de Economía, que se empieza a dar un auge nuevamente a esta teoría. Si quieren ver las raíces de la teoría institucional, se pueden ir a Alexis de Tocqueville con todos sus estudios, particularmente el antiguo régimen y la revolución. Pero básicamente esta teoría se basa en estos 3 conceptos generales que miran acá ustedes. Instituciones que generan incentivos y desincentivos a la acción. Por ejemplo, imagínense que yo creo una ley donde yo puedo forzar a los campesinos para que vayan a trabajar a mi finca por tiempo indefinido de la costa sur al altiplano, del altiplano a la costa sur. ¿Cuál creen que es el incentivo de los que tienen fincas en Guatemala? Alguien que me conteste. No tiene que ser la respuesta correcta. Si yo creo un incentivo para forzar a los campesinos a moverse del lugar a mis fincas, ¿cuál es el incentivo que genera la ley? Si yo hago una ley donde el terrateniente puede mover al campesino a su voluntad de la costa sur al altiplano, del altiplano a la costa sur, ¿cuál es el incentivo del terrateniente? Moverlo, exactamente. Si yo genero una ley que penalizo, que le pongo una multa a los que se pasan el semáforo en rojo, ¿cuál es el desincentivo?
a no pasarse el semáforo en rojo. Y así va trabajando el tema de las instituciones para que vayan viendo cuál es su efecto en las sociedades. Tema número 2, determina las posiciones de los jugadores. Mejor voy a explicar esto en una gráfica. Tema número 3, determina las posibilidades de ganancia o pérdida de una sociedad. Tema número 4, puede reducir o aumentar los costos de transacción, es decir, los costos de hacer negocios o de relacionarnos en una sociedad. Y tema el último tema, enforzamiento, que es realmente la palabra en inglés es enforcement, no hay una traducción literal en español, hacer cumplir la ley es el concepto en español, que tiene que ver con la capacidad del Estado para efectivamente hacer cumplir la ley. Una institución o ley o norma, como le quieran llamar, de poco sirve si el Estado no tiene la capacidad de hacerla funcionar. Y mírenlo como un partido de fútbol. Básicamente las instituciones del partido de fútbol es que hay 11 jugadores, se ven jugar en un espacio como el que ustedes ven acá. Por ejemplo, el jugador no puede jugar afuera de este espacio. Cuando se mete la pelota en una de las porterías, eso es gol, es una ganancia para cualquiera de los dos equipos. Y también el juego determina que hay delanteros, porteros, defensas y demás. ¿Sí? Entonces las instituciones están creando esto. Básicamente esa es la importancia de las instituciones. Ahora, básicamente, ¿cuál es la importancia de esto para Guatemala? Yo lo que les digo es, yo creo que esta es una muy buena herramienta y es una herramienta novedosa y útil para entender a los guatemaltecos, los problemas del país y para generar soluciones a partir de esto. Sin embargo, no es la única herramienta. Digamos, el estudio neoclásico de la economía es particularmente útil y genera otros resultados que no les va a generar el estudio institucional, el análisis de las decisiones públicas también, la teoría marxista también, la teoría keynesiana también. El tema es que ustedes sepan identificar cuáles son los problemas epistemológicos de estas teorías y cuáles son los problemas o los límites de estas teorías para explicar a una sociedad. Es decir, finalmente, toda teoría es un modelo simplificado del funcionamiento de una sociedad y, por tanto, tiene límites para la comprensión de una sociedad. ¿Cómo se aplica este análisis en Guatemala? Le pedí a un amigo que me pasara la gráfica solo para ejemplificar, para que vayan viendo. Básicamente, el gobierno de Arévalo crea el primer tema de código laboral en Guatemala y de salarios mínimos en el país, particularmente nefasto para la productividad y el crecimiento económico de los guatemaltecos, sobre todo de los pobres. Pero, por ejemplo, aquí vemos el efecto del salario mínimo en el ingreso de dos grupos particulares de guatemaltecos, los agricultores y los exportadores. Como ustedes ven, el salario mínimo de los agricultores, que es el azul, no ha afectado tanto los ingresos de los agricultores, es decir, básicamente cuesta 100 quetzales al mes pagarle a una persona que trabaje en el área rural del país. Sin embargo, para los exportadores, ya tomando en cuenta efectos de tipo de cambio y otro tipo de cosas económicas que no viene al caso acá, básicamente el salario mínimo se incrementa hasta equivaler a alrededor de $310 al mes por trabajador en el área de exportaciones. ¿Qué es importante de esto? Hay una institución que se llama salario mínimo que afecta a distintos grupos del país y en tema de crecimiento económico y de exportaciones, ustedes ven que afecta de una manera muy negativa al país. Es decir, esos trabajadores son mucho más caros, lo que encarece nuestras exportaciones a otras partes del mundo y lo que hace que no nos compren tanto. Economía informal en Guatemala. Esta es una foto que yo tomé en Sololá para el trabajo que hicimos en 2006 en el 100, y ustedes lo que miran acá también es que el tema de las instituciones es bien complejo. Por ejemplo, decir si una persona es formal o informal es complicado porque una persona puede ser formal en términos de legislación laboral, pero no en todos los demás. Puede que no tenga derechos, puede que esa señora tenga X, pero ella no tiene propiedad sobre el lugar donde está trabajando. ¿Entienden un poco el tema? Por ahí vamos más o menos. ¿Cuál es su efecto en el país? Hay leyes de salario mínimo, básicamente todo el código laboral que es creado a partir de lo que genera Arévalo, lo que hace es, genera beneficios para los trabajadores, sí, pero para un grupo muy pequeño de trabajadores, para una élite de trabajadores muy productivos de Guatemala, entre ellos nosotros 4 y todos los que estamos sentados acá, pero para el resto de personas en el país, lo que hace es completamente los excluye de la actividad económica informal.
Esto, 91% de quichés, el 82% de cachiqueles, el 92% de mames, ellos no tienen la capacidad ni el derecho para comerciar con ninguna otra parte del mundo, porque no cumplen con requisitos laborales, fitosanitarios, de facturación y todo este tipo de cosas. Y si ustedes ven acá, este análisis nos permite entender la relación entre las instituciones de Guatemala, su Estado y los distintos grupos étnicos del país. Lo mismo para el tema de educación. Vemos que mientras menos preparación tiene uno, más informal es, y mientras más preparación tiene uno, menos informal es. Y ahora esto es importante porque, por ejemplo, si yo pongo una ley del salario mínimo, economía 1, para los que de ustedes que han llevado economía, lo que va a suceder es que el salario mínimo se le va a aplicar a los trabajadores más productivos y se va a despedir a los menos productivos. ¿Y eso qué implica? Que este año el mercado, hubo una oferta de 200,000 trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes en Guatemala, pero solo hubo 20,000 empleos. Eso quiere decir, hay 180,000 personas exactamente igual que ustedes, pero sin la plata para venir a sentarse a una universidad, para comprarse un smoothie, para comprarse zapatos nuevos, y ya saben qué es lo que eso genera en la sociedad: violencia, maras y demás. Esto es una gráfica que yo hice para el trabajo que hice con Andrés Marroquín, que comentaba mi compañero anteriormente, y es la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes en México entre el 98 y 2010. Ahora, si se dan cuenta, en 2007 hay una subida bien pronunciada. Jóvenes, si alguno de ustedes sabe de la historia de México, ¿por qué cree que se incrementó tan exponencialmente la violencia en México en 2007 y en adelante? ¿Perdón? ¿Quién dijo la lucha contra la droga? Ok. Básicamente es eso. La violencia desde 1990, sin intervención de las instituciones estatales, se venía reduciendo y normalizando hasta el año 2007. Felipe Calderón toma posesión del gobierno de México en 2006. En diciembre de 2006 lanza su campaña contra las drogas, su guerra contra las drogas, y lo que generó fue, básicamente, casi triplicó la violencia en México en esos años. Se crearon toda una legislación que provocó este tipo de problemas. Tráfico de cocaína, bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo cambian las rutas debido al enforcement, al enforzamiento, a la aplicación de las leyes que hacen los gringos en el Caribe, en el Mar Caribe, entre el 98 y el 2008. Lo que ustedes miran ahora están en África. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Número 1, la teoría marxista que ha sido predominante en Guatemala ya no funciona para entender los problemas políticos, sociales y económicos del país. Número 2, no hay incentivos a los académicos para que generen un mejor trabajo intelectual y que nos permita entender nuevamente de una mejor forma nuestro país. Número 3, las instituciones sí son importantes porque en muchos casos sí determinan nuestro comportamiento y en otros casos, como en el tema de la economía informal, no determinan nuestro comportamiento, pero sí determinan nuestro nivel de ganancias. Esa señora que ustedes ven ahí es precisamente, ella es de Sololá. Esa señora es parte del 82% de esa etnia en particular a la cual las instituciones del Estado no protegen. Ese 93.8% de guatemaltecos que no está cumpliendo con temas legales, no los protegen las leyes de Guatemala, no los benefician y por eso es que en gran medida son pobres. Entonces, en ese sentido, las instituciones, tanto su inaplicación como su aplicación, tienen problemas para Guatemala. Gracias. Quería preguntarte, Javier, dos cosas. Uno, ¿por qué se produce un aumento de la informalidad entre los que tienen conocimientos de grado superior y posgrado? Me llama mucho la atención. Y la segunda era, supongo que aquí vamos a estar tú y yo en desacuerdo, achacas a Calderón el aumento espectacular, que es espectacular, de los homicidios, pero ¿qué propones tú en alternativa? No haber hecho nada. Lo digo porque evidentemente una de las defensas que siempre asume Calderón es que el Estado estaba narcotizado, las instituciones estaban cooptadas por el narcotráfico. Otra cosa es que entremos en el debate si hay que legalizar o no la droga, pero a día de hoy, tal y como están las cosas, había que enfrentar esa situación o el Estado quedaría atrapado y en poder de los narcos. Ok, tu primera pregunta era ¿por qué
la tasa tan alta de informalidad en el país? No, ¿por qué se produce un aumento entre los que tienen estudios superiores y el posgrado? Básicamente porque es demasiado costoso ser formal en el país, en el sentido de que muchos de estos informales, bueno, ahí no está, pero el salario promedio de los informales en 2006 fue alrededor de $150 al mes. El tema es que con $150 al mes uno no puede cubrir los 5,000 quetzales que se requieren para registrarse en los registros mercantiles de Guatemala. También existe el tema del analfabetismo y, digamos, pasar por todos los procesos de conseguir facturas, de registrarse en los registros adecuados, de cumplir con la normativa laboral guatemalteca es excesivamente costoso. Digamos, en economía hay una cosa que se llama fronteras de posibilidades de producción. Uno puede producir hasta esa frontera y después de eso uno ya no puede hacer absolutamente nada. Pues eso le pasa precisamente a esta gente. Sus recursos son tan limitados que ellos no pueden acceder a la parte formal porque es demasiado costoso. Y no solo costoso en esos términos, sino imagínense un joven lustrador del Triángulo Ixchil que se quiere volver formal. Él tiene que pagar los costos de venir a la ciudad de Guatemala, conseguirse un hotel, entender cómo diablos funcionan las instituciones y dónde están, pagar taxi, camioneta, es demasiado costoso. Entonces, en la medida en que se es más formal, se tienen por un lado más recursos para que uno tiene más educación, usualmente eso está correlacionado con el nivel de ingresos y se tienen más ingresos para acceder a la formalidad o son personas mucho más productivas que son contratadas por empresas ya formales. Tema número 1. Tema número 2, con respecto a las drogas. Hay un libro particularmente bueno que escribió el ex canciller de México durante el gobierno de Fox que se llama El narco, la guerra fallida. El nombre del ex canciller es Jorge Castañeda. Y básicamente yo comparto su hipótesis de de que realmente el narco no estaba ni generando tanta violencia en México, ni había cooptado las instituciones del Estado de una forma diferente a como había pasado en la década anterior. Y entonces el tema fue que Felipe Calderón, como una estrategia de marketing político, vende una guerra contra las drogas que solo generó más violencia en México. Aquí es complicado y hay que bajar al análisis, al nivel de política pública. Hay muchas propuestas. Yo diría 2 propuestas. Si no vamos a hablar de despenalización de las drogas, lo que se puede hacer es un ataque a las externalidades negativas del negocio del narcotráfico y no necesariamente al narcotráfico como tal. Es decir, lo que le preocupa a los ciudadanos mexicanos, según lo que dice Castañeda, es los robos, los secuestros, las extorsiones y todo esto, no el narcotráfico como tal. Entonces, digamos, si uno ataca esas externalidades negativas, uno puede convivir con algo que sigue siendo un delito o un crimen, pero que no genera tanto malestar para la sociedad. Es una solución imperfecta, a mí en particular no me gusta, pero es una mejor solución que combatir directamente al narco. Mi pregunta es para Eduardo. Usted mencionaba que las instituciones, la cultura y la nación van muy de la mano, pero ¿qué se puede hacer en Guatemala, que es un país pluricultural, para reconciliar las instituciones tanto formales como informales con todas esas diferentes culturas? Muy buena pregunta. ¿Cómo hacer que en sociedades muy complejas culturalmente las instituciones que emanan del Estado, las instituciones formales, sean eficientes, ¿no? Yo ahí siempre apelo a uno de los grandes. A mí me gusta mucho, yo no soy economista, yo soy de ciencia política y yo veo que generalmente los autores de la escuela austríaca de economía son reconocidos por sus trabajos, valga la redundancia, económicos y no tanto políticos, ¿verdad? Ludwig von Mises tiene un trabajo político, a mi juicio, demoledor, que se llama Gobierno Omnipotente. Ludwig von Mises fue una persona perseguida por comunistas y por nazis, entonces ahí identifico yo la validez de Ludwig von Mises, ¿no? Cuando te persigue un comunista stalinista y cuando te persigue un nazi es que eres buena persona. Entonces, como a Ludwig von Mises lo persiguieron de un lado y lo persiguieron del otro, era buena persona. ¿Qué diría Ludwig von Mises, que vivía en una zona realmente compleja identitariamente hablando, ¿no? El Imperio Austrohúngaro tenía 3 capitales originariamente, ¿no? Viena, Praga y Budapest, si no estoy mal, ¿verdad? Con más de 10 lenguas oficiales. Ludwig von Mises diría: derecho basado en la costumbre de cada zona e instituciones formales lo más limitadas posibles.
¿Por qué? Porque hay que dejar crecer a las comunidades por su propia dinámica social, no imponiéndoles modelos desde afuera, ¿verdad? Entonces, una de las soluciones que propondría Ludwig von Mises es instituciones formales pequeñas, limitadas y de poca influencia en la vida social, que al final son las instituciones que servirían para resolver problemas los más graves, constitucionalmente hablando, ¿verdad? Tener pocas leyes y buenas leyes. Eso sería la buena solución de Ludwig von Mises. Yo sé que hay servicios públicos, por ejemplo, que son muy polémicos. Un servicio público es la educación. Mucha gente cree que tiene que haber educación pública, otra mucha cree que no. Hay trabajos defendiendo la educación pública y trabajos criticando la educación pública. Pero la educación pública es un problema cuando la comunidad o la nación o el país es muy complejo, ¿verdad? Que fue lo que le tocó vivir a Ludwig von Mises, que es lo que nos toca vivir a Rogelio y a mí cuando vamos a España, ¿no? Hay 5 lenguas cooficiales, el Estado ofrece un servicio, en este caso la educación, y puede ocurrir una cosa de este estilo. Yo y Rogelio, yo soy asturiano, Rogelio es de Madrid, por motivos laborales, y más ahora como está la cosa, vamos a trabajar a Barcelona o al País Vasco y nuestros hijos no reciben la educación en lengua castellana o española, reciben la educación en lengua catalana o vasca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el monopolio del servicio de la educación recae en manos de un político, ¿verdad? Y porque esa institución formal, en este caso la educación, monopolizada, beneficia a unos y perjudica a otros. Claro, ese es un problema que puede surgir no solo en la educación, puede surgir en un gran número de servicios públicos. Mises, ¿qué diría? Claro, si uno reduce el margen de instituciones formales, pero esas instituciones formales son de naturaleza universal y dejamos fluir socialmente el resto de instituciones informales, que son las más cercanas a la comunidad, reduciremos probablemente el conflicto y un poco de la mano de Svetozar Pejovic contribuiremos de alguna manera al desarrollo económico país. No significa que la armonía entre instituciones formales e informales te lleve al desarrollo país. Significa que es una variable que contribuye al desarrollo país. Luego hay otra idea que yo tenía aquí en relación a la intervención de Guillermo, porque habló de instituciones formales e informales. Claro, las instituciones informales, a mi juicio, son básicas en una sociedad. Al final, la cultura en sí misma es una institución informal, establece reglas de conducta que todos respetamos, ¿verdad? Un poco también lo señaló Javi, pues a los guatemaltecos, pues, como son más corteses, pues en determinadas acciones, pues es gente que se cae a las cosas. Todo ese tipo de situaciones son instituciones, al final son normas que regulan la conducta. Si una persona se salta esas normas, pues choquea, ¿no? Yo sí creo que la armonía institucional es fundamental, y para que haya armonía institucional, las instituciones informales las instituciones formales no tienen que ser invasivas, ¿verdad? Porque una institución formal se basa en 2 cosas: monopolio y privilegio de unos sobre otros. De los que cooptan el Estado sobre los que no lo cooptan, ¿verdad? Que en el caso misiano, pues era bastante claro. En una situación, en la que Mises, pues iba a salir muy perjudicado, porque era Mises, era judío, ¿verdad? Si no estoy mal, Guillermo sabe más de esto también. Sí, yo quisiera solamente agregar, ¿cuántas instituciones informales van a surgir de ahí? Y las pueden armonizar todas. Entonces, digamos, parte del tema o parte de comenzar a resolver un problema es aceptar que existe un problema. Guatemala, como una sociedad con distintas culturas, como se ve aquí, tiene un problema bien grande. ¿Cómo, y perdón por usar las palabras, pero le aprendí mucho esto a Hugo Maúl, cómo diablos vamos a hacer para integrar todas estas distintas instituciones informales y que sean legítimas dentro de una sola institución formal? Eso es bien complejo y probablemente nunca se va a poder hacer. Pero entonces aquí el tema importante es, a veces el monopolio de la acción del Estado va a tener que imponer ciertas normas a pesar de que ello contravenga determinadas instituciones informales, en función de que la totalidad de tu país, o si estamos hablando de relaciones internacionales, la totalidad del mundo cumpla con determinados estándares de conducta, que estén de acuerdo con determinados valores. Un ejemplo muy concreto a nivel de Guatemala es,
Aquí, por ejemplo, hay sociedades en donde la política es gerontocrática, los más viejos tienen el poder, pero eso definitivamente está en contradicción con los valores democráticos de la sociedad en general. Y, por ejemplo, si analizas, bueno, básicamente ahí me quedaría para no ampliar el tema, pero muchas veces las instituciones formales no las vas a poder legitimar o alinear con las instituciones informales. Solo una cosa que yo estaba tratando de analizar, sí estoy de acuerdo con lo de que la economía informal y todos estos grupos, esta tabla, que costaría mucho realmente poderlos insertar a un mercado internacional, ¿verdad? Pero creo que también hay otras problemáticas desde mi punto de vista, políticas y tal vez filosofías de grupos de derechos humanos y eso, que estamos tratando de buscar que, sí es cierto que la integración de un grupo dominante sobre uno dominado no es, de los derechos humanos no es como viable, eso sí es cierto, pero están buscando ellos, yo creo que la educación se la tenga en sus idiomas, pero incluso esto también es limitativo, porque si yo a los quechí, yo solo les doy educación en quechí, la problemática es que cuando yo los trate de integrar, no los voy a poder integrar ni aquí ni a nivel internacional, porque si yo, o no sé cuántos sabrán, que sepan quechí, la problemática resulta ser de que yo los estoy marginando aún más, reconociéndoles su derecho a su cultura. Eso es, desde mi punto de vista, una cuestión que se podría también integrar a esto. Que la informalidad, eso produciría más informalidad porque los segregaría o los segregaría más de la sociedad. Es un problema grande, es decir, ¿tenemos nosotros derechos a imponerle un sistema educativo a ellos en particular, sí o no? ¿En un idioma en particular, sí o no? ¿Les interesa a ellos, sí o no? ¿Por qué les interesa, sí o no? Hay muchas preguntas. Básicamente ahí lo que te diría es que uno como estudiante o como académico lo que tenés que hacer es tratar de entender todas las posturas y finalmente casarte con una que se ajuste a tus valores personales y que vos creas que sea útil y beneficiosa para la sociedad en general. No sé, solo eso podría responder. Es un problema complejo.